Sea bienvenido, sea bienvenida a Tejiendo Redes. Me llamo Liria Preciado y este es un espacio de entrevistas producido por el Instituto Sustentabilidad América Latina y Caribe. En esta edición invitamos a líderes y lideresas que actuaron y actúan de manera protagónica cuando el asunto es sustentabilidad eclesial. En la conversación que hoy tenemos, vamos a ver la temática a partir de la perspectiva del reverendo doctor Martin Junge. Martin nació en el año 1961 en Concepción, Chile, y fue bautizado y confirmado en la congregación Martin Luther de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Entre 1980 y 1985 estudió teología en la Universidad de Georg August de Göttingen, Alemania. Esperamos que le pueda decir bien los nombres. De 1985 a 1986 realizó un año de vicariato en la Iglesia Evangélica Luterana de Hannover, Alemania. Y de 1986 a 1989 estuvo en Chile como vicario en la congregación El Buen Samaritano. Fue ordenado en 1989 en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Entre 1990 hasta el 2000 realizó pastorado en 2 congregaciones de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, incluyendo la gestión como presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, 1986 al 2000, donde destaca consolidación de la Iglesia luego de crisis institucional, desarrollo de plan estratégico, 10 años para crecer. En el ámbito de la Federación Luterana Mundial, sirvió como secretario para América Latina y Caribe de la Federación Luterana Mundial entre 2000 a 2010, donde se destaca el énfasis en fortalecer la comunión regional y abordar el tema de la sustentabilidad de las iglesias de la región. Trabajo en incidencia sobre el tema de la deuda externa ilegítima. Y fue electo como secretario general de la Federación Luterana Mundial, ejerciendo su función desde 2010 hasta el 2021, como en la que destaca el desarrollo de un plan estratégico para guiar el testimonio común de la comunión global en ampliación del servicio diacónico de la comunión, trabajo con refugiados, celebración de los 500 años de la Reforma, incluyendo la conmemoración conjunta con la Iglesia Católica Romana en LUT 2016. Finalmente, está casado y es padre de 2 hijos. Martin ya recibió 2 doctores honoris causa de la Universidad Wilfrid Laurier, está difícil, Wilfrid Laurier, Canadá en 2016 y Universidad de Notre Dame, Estados Unidos en el 2017. Y ahora sí, cerrando esta grandísima trayectoria, este resumen de la vida de nuestro querido Martin, y que no ha sido una tarea nada fácil, es una alegría darle la bienvenida a Tejiendo Redes, Martin. Muchas gracias, Liria, por tu saludo y por la presentación, y es para mí una gran alegría estar participando en este evento de Tejiendo Redes, por el gran cariño que tengo por el instituto y por la labor que vienen realizando. Muchas gracias, Martin, nuevamente por haber aceptado la invitación. Entonces, vamos a comenzar nuestra conversación con un poco más de contextualización. Nos gustaría rescatar su contribución en lo que respecta a la consolidación del concepto de sustentabilidad eclesial y también del Instituto Sustentabilidad en la región.
¿Cómo se dio su participación en esa historia? Creo que las iglesias luteranas en América Latina, de una u otra forma, siempre estuvieron pensando y trabajando en pos de su sustentabilidad, pero nunca usando este término en forma tal, sino recientemente. Si yo pienso, por ejemplo, en las iglesias de origen extranjero, que buscan consolidarse y contextualizarse como iglesias nacionales. Ese es un ejercicio de sustentabilidad. Iglesias creando sus facultades de teología, la EST en Brasil, es una muestra de querer hacerse cargo de su propia formación teológica. Como iglesias en la región, comenzamos a trabajar este tema de forma más específica y más decidida durante este tiempo en el cual serví como secretario de área. Por distintas razones, las iglesias se vieron enfrentadas a desafíos adicionales con respecto a la sustentabilidad. Desafíos que en parte eran financieros, en parte tenían que ver con el desarrollo de una teología, que tenían que ver con institucionalidad, que tenía que ver con liderazgo, con laicado, es decir, una variedad de temas que era necesario abordar. Y así a nivel regional nos pusimos a trabajar las 16 iglesias de la región y se tomó la decisión de abordar el tema explícitamente, de trabajar en forma conjunta, abordando los desafíos por una parte, pero también compartiendo los recursos, los saberes, las experiencias que existen y así enriquecerse mutuamente hacia una iglesia más sustentable. Muchas gracias y bueno, es importante ver su aporte, reconociendo, ¿no?, cómo es importante tener esas redes de apoyo para compartir experiencias, pero también para reconocer nuestras debilidades y cómo podemos trabajar en ellas. Así que a partir de lo que acabo de relatar y de la experiencia en diferentes niveles con el tema a lo largo de los años, nos gustaría proponer una dinámica. ¿Cómo le explicaría a alguien el significado de sustentabilidad de las iglesias en el contexto de América Latina y Caribe? Quizás vinculando con la pregunta anterior, con todo el trabajo que iniciamos en el año 2000, nunca pensé que esto terminaría con la fundación de un instituto que finalmente también ofrece sus capacidades, no solamente en el ámbito brasileño, sino también en el ámbito de América Latina y el Caribe. Y yo realmente espero que las iglesias y la misma comunión puedan hacer uso de esta herramienta que se consolidó, que existe, que está para servir a las iglesias en su búsqueda hacia sustentabilidad. Ahora a tu pregunta. Sustentabilidad para mí tiene una vertiente teológica que es sumamente importante tener en cuenta. La iglesia es iglesia. Es sumamente importante abordar el tema de la sustentabilidad desde esta perspectiva específica. No es una ONG y no es por desmerecer lo que es una ONG. Las ONG son importantes, pero no son iglesia y la iglesia no es una ONG. Entonces, lo teológico, en primer lugar. La iglesia tiene su sustento, su origen en la palabra de Dios, que convoca, que mueve a la fe, el bautismo, que genera comunidad, y desde allí entonces existe y comienza a surgir la iglesia. La iglesia es un don, es algo que recibimos, pero como todo don, y aquí viene la segunda parte, como todos los dones que recibimos, llama a una mayordomía. Es conocido la parábola del mayordomo, ¿verdad? Del buen mayordomo. Y así entonces estamos llamados
a poner en común y a generar las condiciones para que la iglesia pueda participar activamente en la misión de Dios en donde esté. En el contexto de América Latina y el Caribe, esto se da en un contexto, bueno, actualmente de una tremenda polarización que afecta a las iglesias también. Se da en un contexto de pobreza recurrente, de sociedades muy dispares en cuanto a su situación económica, de la participación en procesos de secularización importantes también. Y es en este contexto donde Dios invita a la iglesia a participar en su misión, que es una misión de llevar vida abundante a las personas, vida plena a las personas. Y allí entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Con qué recursos? Y no estoy hablando solamente de recursos financieros, son recursos teológicos, son recursos institucionales, son recursos de personas y una plétora de recursos que se necesita organizar y poner en común para participar en la misión de Dios. Ese es el desafío de la sustentabilidad en América Latina. Queda claro, ¿no? Que la sustentabilidad eclesial no se puede separar de su realidad teológica, de su compromiso con la misión de Dios y que pueda reconocer su contexto, ¿no? Que no tenga que estar en una burbujita alejada de toda la realidad que la mueve, pero sí respondiendo a esa en realidad es bien, quedó bien clarito, bien desmenuzado el término. Entonces, sabemos que la sustentabilidad en el contexto eclesial es también un desafío, como bien ya nos fue introduciendo. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades de aplicar ese concepto en la práctica? Hay, hay muchas dificultades, ¿verdad? Y bueno, es muy importante también, y eso es algo que aprendimos durante el tiempo de este programa conjunto en América Latina, que distintas iglesias enfrentan distintos desafíos de sustentabilidad. En algunos tiene que ver con la formación teológica, los cuadros personales, en otros en otras iglesias el tema es la dependencia económica de parceiros de Europa y los Estados Unidos que están perdiendo fuerza. En otros contextos, Centroamérica, por ejemplo, fueron iglesias luteranas que surgieron en un contexto de una gran solidaridad ecuménica con respecto a la situación que se vivía en Centroamérica. Una vez que esa situación pasa, se retira la solidaridad ecuménica y queda la iglesia con la tarea de levantarse y de caminar por fuerzas propias. Entonces, solamente para ilustrar de que hablar de las dificultades siempre tiene que ver con el desafío específico que las iglesias están enfrentando. Pero en términos generales, y durante el tiempo que trabajé con las iglesias en este tema, hemos visto, por una parte, una cierta complacencia, justamente a partir del argumento teológico, como queriendo decir, mira, la iglesia es obra de Dios y pretender construir una sustentabilidad es ingerir en lo que Dios está haciendo, es interferir, es arrogarse un rol divino. Entonces hubo crítica de algunos sectores, yo diría más bien por complacencia, por no querer abordar las tareas, ¿verdad? Es decir, con qué recursos humanos, financieros, teológicos, espirituales, con qué recursos vamos a dar testimonio. Eh, Eso no podemos decir, dejémoselo a Dios. Eso es algo que se necesita trabajar a nivel comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un desafío que yo percibí muy claramente. El otro desafío que va un poco de la mano
era un poco el temor de que a través de un abordaje más concentrado, más focalizado del tema de la sustentabilidad, estaríamos queriendo hacer funcionar algo que es divino en cuanto a don, eh, como un relojito, ¿verdad? Es decir, que no le estábamos dando el espacio de ser iglesia, que está un aporte un poco tecnocrático, se podría decir, ¿verdad? De querer hacerlo. Creo que con lo que he dicho anteriormente queda excluido esto. Hubo resistencia también, particularmente en cuanto a esta idea de generar planes estratégicos. Algunas iglesias se preguntaban, ¿cómo podemos hacer esto? No es la iglesia un producto de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu sopla donde quiere. Claro que sí, claro que sopla donde quiere, pero sigue la pregunta vigente, ¿con qué recursos, con qué personas, con qué teología, con qué espiritualidad, con qué recursos económicos esta iglesia en el Brasil, en Chile, en el Perú, en El Salvador, en Nicaragua, cómo van a hacer para dar el testimonio de la justificación por la fe, la libertad por la gracia, por gracia divina, como un don? ¿Cómo van a hacer para llevar este mensaje a su contexto, a su sociedad? Eso no se lo podemos dejar automáticamente decir, bueno, nos desentendemos de esta labor. No, es mayordomía, hacerse cargo de este llamado, de esta vocación y ver cómo articular este mensaje y esta presencia evangélica en su contexto. Maravillosas palabras, Martín. Entonces, son varios los desafíos, ¿no? Y no es tan fácil más desde la perspectiva que usted mismo nos muestra, que también los desafíos no son solo de afuera, sino dentro de nuestras iglesias, ¿no? Las concepciones eh, que muchas veces son tan diversas en el carácter teológico y en el carácter de cómo leemos la Biblia, pueden ir chocando o trayendo así esas resistencias eh, frente a la mayordomía, a la coherencia cristiana y al compromiso, ¿no? De mantenernos y mantener nuestras iglesias. Así que hace más de 15 años percibimos que el tema de la sustentabilidad de las iglesias hace parte de la pauta latinoamericana. ¿Cuáles impactos positivos percibió y puede relatar a partir de las experiencias de sustentabilidad de las iglesias? Confieso que en los últimos años no estuve tan cerca del programa como lo estuve siendo secretario para América Latina y el Caribe, pero sí, siempre venía leyendo y recibía boletines y a veces me metía en la página web, etcétera, para ver cómo seguía caminando el instituto. Em, yo creo que han habido avances muy importantes. Me parece que hay sí, una reflexión misiológica renovada en las iglesias. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuál es nuestra presencia? Por ejemplo, en lo que acabas de mencionar, en estos contextos de polarización extrema, ¿cuál es nuestra voz? ¿Cuál es nuestra presencia? ¿A qué vamos a estar llamando a la comunidad? ¿Cuál va a ser nuestra voz pública? Em, Esas son preguntas que me siento se han ido abordando de forma más explícita y más focalizada también. Creo que todo el tema de la formación de liderazgos laicos y ordenados ha cobrado una fuerza muy importante. La formación permanente. Veo los módulos que ofrece el instituto, que son justamente un aporte para a nivel comunitario, con directorios congregacionales, con líderes juveniles, líderes de escuela dominical, etcétera, etcétera, de dar herramientas para que puedan ejercer su vocación. Es gente que está llamada, que se siente llamada
pero que va a ser más fuerte una vez que se les entreguen herramientas, insumos, para que puedan expresar su vocación y servir a la iglesia y en el mundo de acuerdo a esa vocación. Entonces yo veo ahí una gran cantidad de aportes que se están dando, que se están efectuando tanto desde el instituto, pero también mirando un poco lo que las iglesias vienen haciendo, sus planificaciones estratégicas, financieras, es algo que no había visto 20, 25 años atrás y que sin embargo veo instalado en las iglesias. Entonces me alegro por estos logros y por estos avances importantes para que las iglesias puedan participar activamente, con alegría y con buenas herramientas a lo que han sido llamadas, a dar testimonio de Dios en este mundo. Qué gratificante es escuchar las cosas buenas, ¿no? Que se han podido conseguir, porque muchas veces olvidamos, ¿no? Esos logros que tenemos en casa o esos logros que tenemos como comunidad y siempre es bueno recordar que sí hay cosas positivas y que estamos trabajando en eso y se nota. Entonces, con todo esto que ya hemos hablado, para terminar, el mundo en el que vivimos pasa por constantes transformaciones y tales cambios también impactan la sustentabilidad eclesial. Teniendo en cuenta ese escenario, proponemos una segunda dinámica. ¿Cuáles desafíos de los días actuales o de un futuro próximo pueden impactar la sustentabilidad de las iglesias? ¿Qué caminos usted, Martín, indicaría para solucionar ese problema? Gracias, Liria. Tú iniciabas tu pregunta con la aseveración muy correcta de que el mundo está cambiando. Durante estos años, y particularmente como secretario general de la Federación Luterana Mundial, y por más que hablemos de un mundo en el cual vivimos, he aprendido de que hay muchísimos mundos y que las realidades son tan distintas. Mismo las realidades que la gente tiene en la cabeza, los mundos que tenemos en nuestras cabezas marcan de una u otra forma lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos importa, lo que no nos importa. Entonces una mirada global es sumamente complicada. Mismo en América Latina vemos que está en ebullición el continente entero, con unos procesos políticos, sociales muy importantes, con unas elecciones aquí y allá donde no se sabe muy bien para dónde van. Hay una pendiente en Colombia, Liria, ¿verdad? Que estamos todos acompañando muy de cerca. Siento de que algunas de las cosas he mencionado, la tremenda polarización. La gente no se está hablando y no se está queriendo hablar. No se está queriendo escuchar. Y eso es algo que pasa dentro de las familias, dentro de las comunidades eclesiales. Y ese es un escenario tremendamente difícil y que creo que complica enormemente a la sustentabilidad de la iglesia. Secularización es un fenómeno que creo que avanza muy fuerte en toda la región. Y creo que algunas de las expresiones que tenemos ahora, más bien desde el sector evangélico, buscando cobrar un espacio político, sí, es una expresión de esta sensación de que estamos perdiendo espacio como iglesia. Ahora, creo que las iglesias luteranas siempre han sido iglesias minoritarias. Y en ese sentido creo que las iglesias luteranas siempre han tenido se han visto en la obligación de explicar ¿qué es eso de ser luterano? ¿Por qué la iglesia luterana?
Y yo creo que ahí tienen un recurso que en otras iglesias mayoritarias no tienen a la mano, y que creo que debemos ser capaces de movilizar. Eh, en términos generales, ahora yendo a algo más teológico, me preocupa cuando la secularización desde la iglesia se habla en términos exclusivamente negativos. Yo siempre digo, la encarnación de Dios en Jesucristo fue un tremendo paso de lo divino hacia lo secular. La encarnación en Cristo, su presencia en el mundo, es un paso hacia el mundo, es un paso hacia la secularización, por querer decirlo así. Y en ese sentido, una iglesia que está en la misión de Dios está en este sentido, no se retrae del mundo, sino que le da continuidad a ese movimiento que se genera en Dios y que va al mundo, a donde está la gente, a donde están sus fiestas y a donde están sus desafíos y sus dolores también. Es allí donde la iglesia se hace presente. Entonces, secularización, sí, como un desafío, como un contexto, tenemos que aprender como iglesias a explicar quiénes somos, por qué estamos, qué hacemos, pero no con esta sensación de que el mundo que Dios tanto amó es enteramente malo. No, Dios abrazó al mundo en Jesucristo y la iglesia está llamada a abrazarlo de la misma manera. Otros desafíos. Creo que el tema teológico sigue siendo un desafío, es decir, desde qué teología los populismos están entrando en las iglesias, las lecturas fáciles, las respuestas fáciles. Si Dios hubiese querido que las cosas sean en blanco y negro, crea al mundo en blanco y negro, pero Dios lo creó de muchos colores. Entonces, tenemos que aprender a vivir en esa complejidad, en esa multicoloridad y en esa diversidad, y tenemos que aprender a lidiar con eso no como algo negativo. Lo blanco y negro, lo binario en ese sentido, es para un cierto pensar, pero no está presente en cómo Dios ha hecho este mundo. Y así por delante, muchos desafíos que yo veo y que creo que sí, lo económico sigue siendo un desafío para las iglesias, más ahora cuando se nos avecinan tiempos muy complicados, con inflaciones galopantes, gente buscando alimento diario, eso va a ser complicadísimo, trayendo tareas también entonces para la diaconía de la iglesia, para la presencia diaconal en nuestro medio. Y así por delante, entonces, Liria, podría seguir con tantas cosas, pero que no las veo como un problemazo, que no las veo como un fin del mundo, sino como desafíos que hay que abordar y que las iglesias, porque son producto de la palabra de Dios, tienen la capacidad y la oportunidad de abordar. No partimos de cero, sino partimos con Dios creando esta comunidad. Muchas gracias, Martín, por ese final en donde nos anima y nos enriquece para saber que podemos, que todos y todas juntos y juntas como comunión de iglesias, como región, podemos enfrentar los nuevos tiempos, las diferentes adversidades, los desafíos y saber que eso, no estamos solitos o solitas, estamos con Dios. Y con esa importante contribución encerramos nuestra conversación sobre sustentabilidad eclesial. Hoy con Martin Junge. Nosotros del Instituto Sustentabilidad agradecemos su contribución, Martín, y agradecemos también la de ustedes por habernos acompañado hasta aquí. La versión en texto de esta entrevista estará disponible en nuestro sitio web sustentabilidad.est.edu.br.
No deje de revisar las próximas entrevistas de esta edición del cuadro Tejiendo Redes y visítenos en nuestras redes sociales para acompañar lo que estamos haciendo. Si le gustó este video, ayúdenos dándole un like o un me gusta y compartiendo. Nos vemos en breve. Hasta la próxima. Chao.